Ayer, ayer subí un tweet porque me mandaron una foto y dije, ah, cabrón, qué extraña esta foto. Y no voy a dar a conocer el nombre de la persona que me envió la foto. Por obvias razones, se viralizó. Pasó de noche para muchos, pero hay una fotografía, hay un tweet incluso de Xóchitl Gálvez que confirma que su hijo estuvo presente. Ahí está, mire, esta. Ganamos el debate porque nosotros hablamos con la verdad y nos respalda la realidad de millones de familias mexicanas. Despierta México, vamos a ganar. Y ahí medio hincado, al frente de Xóchitl Gálvez, de Mauricio Tabe, de Santiago Krill, está el hijo de Xóchitl Gálvez, el que bien pedote se ponía muy chango, muy gorila con los empleados de un establecimiento ahí en Polanco. Bueno, pues me mandaron una fotografía y un acercamiento. Mi tweet, mi querido David, esta es la foto que me mandaron. Yo le hice el acercamiento y mire, pregunta, ¿el hijo de Xóchitl Gálvez sigue siendo el coordinador de jóvenes de la campaña Xóchitl 2024? ¿No había renunciado luego del escándalo por el borrachazo en Polanco? Me envían esta fotografía de ayer y veo que recibió acceso al debate como parte de la campaña. No tienen palabra. Y ya me cayeron encima los Pedro Ferriz-Híjar, los David Páramo, porque dicen que no sé leer el acercamiento, don David, por favor. Dicen, ahí dice familiar, no, ahí dice familia, pero abajo dice coordinador de jóvenes. Yo puedo decir que necesito lentes, pero si me dicen que no sé leer, lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer y confirmo que Juan Pablo Sánchez Gálvez entró a los Churubusco, a los estudios Churubusco, como coordinador de jóvenes. O que alguien me explique. Ahí arriba dice familia, pero abajo dice coordinador de jóvenes. Yo le voy a pedir su opinión y no sé si tenga otros datos. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, autor, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fascista en Twitter, ahora X, con sus hilos. Mi querido Ricardo, uno de los temas que hay que abordar, porque si eso es así, si sigue siendo el coordinador de jóvenes este muchacho, ni Xóchitl, ni el hijo, ni la familia tienen palabra. Otra rayita al tigre. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. En efecto, sabes leer, Vicente. Fíjate que ayer, justamente, ahí en el programa de los datos duros, estuvimos hablando sobre esta revelación que das a conocer. Qué buenas fuentes tienes, esa es la realidad. Y este hijo de Lo bueno, Xochitl... lo bueno es que no son fuentes del deseo ni fuentes de piedra como algunos, pero gracias por reconocer a las fuentes, mi querido Ricardo. No son como las de Rivapayaso o las de Anabel Hernández. No son como esas fuentes, ahora que es el día del niño, de la niña, hay una fuente de un niño echando una firmita, una orinadita por ahí, y esas son las fuentes de Raimundo Rivapalacio, esas son las fuentes de esos periodistas. No, estas fuentes son muy interesantes, son muy buenas, te felicito, felicito a la fuente o a las fuentes que tienes, Vicente, porque fíjate que descubres algo que ya sabemos, pero que volvemos a reiterar, Xóchitl Gálvez miente con todos sus dientes. Esta fotografía es muy reveladora. Por supuesto que estos oquetes que te dicen que no saben leer, yo creo que aprendieron ahí con Nuño, el exsecretario de Educación Pública, porque ellos son los que no saben leer. Ahí dice sí familiar, pero además dice segundo debate. Es el segundo debate, ahí tiene el número 2, se puede apreciar perfectamente y sigue siendo el hijo de Xóchitl Gálvez, coordinador de las juventudes en su campaña. Xóchitl dijo que su hijo sí iba a ser responsable, que de sus actuaciones, que iba a salir de su campaña, pero no fue así. Esta fotografía que tú revelas, donde se puede ver
muy bien el gafete con el que entra a este segundo debate presidencial Juan Pablo Sánchez Gálvez, revela precisamente que no se puede confiar ni un ápice en la palabra de Xóchitl Gálvez. Y eso es precisamente lo que debe alertarnos, la frecuencia, la naturaleza con la que miente Xóchitl Gálvez y su familia. Hay que hacer un análisis profundo de la mentira política en la que incurren lamentablemente estos personajes. Se sabe que la mentira, desde luego, pues ha acompañado la historia de la humanidad, pero infelizmente suele ser una práctica más común, más habitual en la esfera política. Y Xóchitl Gálvez debería saber que le está mintiendo o intentando mentirle a la gente, y la gente sabe perfectamente que la mentira es una acción deliberada, deliberadísima, que pretende distorsionar la verdad. ¿Con qué propósito? Con el propósito, en este caso, de obtener beneficios políticos. ¿Por qué Xóchitl Gálvez recurre una y otra vez a la mentira para tratar de manipular la opinión pública? No lo logra porque francamente es un fiasco, porque francamente no tiene ideas, tiene ocurrencias. Lamentablemente ahí están esas mentiras. Ella trata de desacreditar a sus oponentes con mentiras, pero ella solita se muerde la lengua. La candidata de la derecha ha hecho cualquier cantidad de declaraciones falsas, cualquier cantidad de omisiones selectivas de la información. Su hijo no se fue, ahí está, y Xóchitl está socavada políticamente precisamente por eso, porque la mentira socava la confianza de las personas que en determinado momento, pues, pretenden ser líderes políticos. Ella pretende ser líder político, pero no lo consigue. ¿Por qué? Porque miente descaradamente, y esa es la sintomatología justamente de la derecha. Estos personajes a los que acabamos de escuchar, a Lito Moreno, a Marco Cortés, que ya escuchó usted en los audios que pone don David, pues bueno, son personajes completamente deshonestos, han creado un clima de desconfianza a su alrededor, y esa mentira es muy patente ya. ¿Por qué? Porque ellos tratan de distorsionar todo lo que está a su alrededor con el fin de manipular a la audiencia, y esa audiencia que se va a convertir prácticamente en 30 días, poquito más de 30 días, en electores. Hay que promover la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información veraz, y eso no lo está llevando a cabo ni Xóchitl Gálvez ni Alito Moreno, porque ahora Alito Moreno ya no de digamos, del sustrato de lo que dice esta señora, no de la carnita de su narrativa, porque esa narrativa no tiene carnita. Han estado circulando videos, Vicente, fotografías de Xóchitl Gálvez acomodándose lo que pudiera ser un chícharo, lo que pudiera ser pues un chicharito ahí, un audifonito, para que le soplaran lo que tenía que decir. Es increíble, es inaudito que un personaje que pretende gobernar este país, que pretende conducir las bridas económicas, políticas, culturales, sociales de un país, no pueda articular una frase. Ella solita estaba a momentos en ese debate completamente robotizada, tiene la mirada perdida, extraviada, como escuchando atentamente para no equivocarse, y aún así hacía pausas para tratar de entender lo que le podrían haber estado diciendo a través de ese micrófono. De ser así, volvemos a insistir en lo mismo. Xóchitl Gálvez no puede conducir las bridas de un país al que no puede recorrer, porque si recorre, usted ya lo ha visto, la increpan, le dicen sus verdades, no la agreden porque no ha habido agresión, esa es una mentira. Simple y sencillamente la gente le hace reclamos muy sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta señora? Pues reunirse en lugares cerrados, reunirse en auditorios, reunirse en estadios, reunirse en hoteles. ¿Por qué? Porque no puede tener un contacto con la sociedad, no puede tener un contacto real con el pueblo de México, porque el pueblo de México sabe perfectamente qué es lo que representa
Esto que ha hecho Juan Pablo Sánchez Gálvez es justamente lo que suelen hacer en la derecha, mentir. O sea, apenas han pasado, ¿qué? 15 días más o menos en que este clasista y este racista supuestamente habría salido de la campaña y ahí está, con gafete, segundo debate, ahí no entra, no hace su acto espectacular, pero ahí está usted viendo el gafete, ahí lo tiene el número 2, es el número 2, 2024 es el debate, no es posible que le mientan en la cara. Algo muy interesante y que habría que preguntarle a la candidata de la derecha, pero no lo vamos a poder preguntar porque simple y sencillamente no contesta a las peticiones de entrevista que le hacemos en los medios de comunicación independientes. Es, a ver, si este señor, este coordinador de jóvenes continúa en su puesto, él sigue recibiendo recursos, porque hay que recordar que reciben recursos públicos, se les asigna un recurso y es un recurso no menor, es un recurso millonario. Este señor agresivo, clasista, racista, todavía al ser coordinador de jóvenes de la campaña de Xóchitl Gálvez, todavía está recibiendo recurso, todavía tiene acceso a él. Hay varias preguntas que no va a responder Xóchitl Gálvez, simple y sencillamente, Vicente, porque no se las van a plantear en los medios de comunicación de la derecha. De hecho, en el único medio independiente y alternativo en el que ha estado es en Atypical TV de Carlos Alarraqui. Regresó la hija pródiga. A ver, don David, creo que tiene un poco de eso, ¿no? Mira quién veo. Mire quién llegó. Hola. Queridísima, ¿cómo estás? Manita. A ver, ¿cómo? Gracias. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo llevo esto? pedazos o no? Ya. No, hombre. ¿No nos venías oyendo? Buenos días. ¿Cómo estás? No, yo cuando digo a todos que se hacen sus análisis y todo, ojalá ese cabrón estuviera aquí sentado. ¿No? Sí, no, parece No, fácil. digo, qué fácil. O sea, en 10 meses tenías que aprender de todo. Sí, no, Había sí. temas que yo dominaba muchísimo, medio ambiente, cambio climático, pobreza, pero hay Pero otros lo temas de demás. seguridad, relaciones exteriores, economía, o sea, y te tienes que poner a estudiar. Te voy a platicar lo que queremos para ti, a ver si estás de acuerdo. Primero desayuna rico. Vamos a hacer un mano a mano de platicando y concluimos con los otros 4. Órale. ¿Ok? Pero empieza así que se desayuna. No, A ver, no. pregunta 1. Para nosotros y para el público es obvio que ganaste y por Madrid. Entonces, no hay mucho que platicar. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, nótese el tono de confrontación, de arrinconar, de pasarle lista al poder de Carlos Alarraqui. En la chorcha, pero no son paleros, ¿eh? Los paleros somos nosotros de López Obrador. Los cromasables, bueno, no, ahí no aplica. Bueno, así pues, las entrevistas a Xóchitl Gálvez, muy del estilo de las entrevistas, vamos a ser sinceros, de López Dóriga o de Ciro Gómez Leiva. Ya perdieron toda la vergüenza, ¿no? Así las cosas, don Ricardo Sevilla. Qué terrible y qué asqueroso, de verdad. Hay una crisis en los medios de comunicación corporativos. No le digo que en el periodismo, porque ya le he dicho que eso es una babosada. No hay crisis en el periodismo, al contrario. El periodismo se está sanando de esos lugares infectos donde no se hacía ni nunca se ha hecho periodismo. Siempre ha habido una línea editorial, la línea editorial de los empresarios. Llámele usted el que quiera, el usurero, el que vende muebles, Salinas y Rocha, la Organización Editorial Mexicana, todos esos muebleros metidos a periodistas. Ahí nunca se ha hecho periodismo. El periodismo se está haciendo en otra parte y a mí me da muchísimo gusto que se esté llevando a cabo, porque además he visto con muchísimo gusto que jóvenes están impulsando el periodismo de investigación. No solamente la opinión, que es importante, sino los datos duros. Eso me da muchísimo gusto. Qué asco que tú estés
supuestamente diciendo que eres un periodista, que eres un entrevistador objetivo, neutral, que no tienes los dados cargados y que venga el candidato, la candidata en este caso de la derecha, y que te levantes y que le des un abrazo y que le beses la mejilla, la frente, la mano, las patas, lo que sea, y digas, qué gusto de verte, ponte a desayunar mientras nos platicas lo que sea que se te ocurra, porque no hay mucho que platicar, porque tú ganaste por madriza. Esos son los argumentos, esos son los análisis. Antes se esmeraban un poquito nada más en tratar de hacer análisis, había todo este teatro medio como Ciro Gómez Leiva, como Enrique Krause, que hacían este teatro tratando de hacer circunloquios intelectuales para finalmente darle el guayabazo a sus adulados. Pero hoy sí, como bien dices, Vicente, ya perdieron la vergüenza, ya no fingen, simple y sencillamente están diciendo, yo voy Xóchitl, yo gana Xóchitl, porque lo que sea, no me importa, no me interesa, porque sé que con ella va a haber chayote. Afortunadamente, el pueblo está viendo todo ese tipo de acciones y dice, no, nosotros nos vamos a encargar de que ese tipo de asquerosas escenitas vomitivas no vuelvan a ocurrir. Y Xóchitl Gálvez está completamente devastada en las encuestas, y no es la encuesta de Sin Censura, no es la encuesta de Vicente Serrano, de Ricardo Sevilla, no son nuestros pareceres, son las encuestas que ellos mismos mandan a hacer, y esas encuestas no les son favorables en ningún lado. Xóchitl Gálvez, a diferencia de lo que piensa este supuesto publicista, el tal Alasraqui, está perdida en el limbo, no sabe hablar, no sabe expresar una idea, no tiene propuesta de proyecto de nación, está en la calle de la amargura, y el pueblo de México no quiere eso, quiere a una persona sólida al frente de este país, y ahí está, solidez que yo veo en Claudia Sheinbaum contra asuntos grenatinosos, gelatinosos, como los que representa Xóchitl Gálvez. Oye, Ricardo, dos cosas antes de también hablar de el Poder Judicial podrido. Algo de lo que voy a mencionar servirá para el pitorreo o para encabronarse, ya cada quien que lo asuma o trate de digerirlo. Hoy es el Día del Niño, ¿no, Ricardo Sevilla? Sí, y de la niña también. Bueno, te lo pregunto porque salió Margarita Zavala, que a veces pareciera que políticamente con sus comentarios se da balazos en el pie. Fíjate, la honorable diputada federal del PAN, ex primera dama de México, creo que todavía esposa del beodo de Felipe Calderón, expresidente del PAN de nuestro país, subió un tuit con una fotografía que dice: hoy recuerdo con cariño a los niños de casa. El tiempo vuela, así que a vivir y disfrutar cada etapa, por lo del Día del Niño y la Niña. Y luego dice más adelante en el tuit: una infancia feliz que me trae grandes recuerdos, no perdamos nunca al niño interior que llevamos dentro. Feliz Día del Niño y la Niña, abrazo para todos. Fíjate nada más, por el personaje, déjame intentar desmenuzar un par de cositas. Hoy recuerdo con cariño a los niños de casa. Lo último que recuerdo es que hay 49 padres y madres, 49 familias que no pueden necesariamente celebrar, sino llorar por el Día del Niño y la Niña. Y hago referencia a los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC. No solamente porque familiares de Margarita Zavala estuvieron involucrados, sino porque Margarita Zavala hizo poco, muy poco para que se hiciera justicia. Es más, ha hecho muy poco para que se haga justicia en el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Eso sí es no tener vergüenza. Eso sí es no tener
no tener, mi querido Ricardo Sevilla. Y por lo otro, para el pitorreo, dice que recuerda con cariño a los niños de la casa y aparecen obviamente los hijos y la hija de Margarita Zavala y aparece Felipe Calderón, los niños y las niñas de la casa y el bebé, porque dicen que Felipe Calderón cada vez que se empedaba amanecía como bebé, zurrado, vomitado y miado. Entendió el que entendió, mi querido Ricardo Sevilla. Perdón, lo tenía que sacar, pero sobre todo eso que me genera tanta bronca, que escriban con una facilidad, como si los mexicanos no tuviéramos inteligencia o memoria, ¿no? Y están completamente equivocados. Son unos auténticos desalmados, por decirlo menos. Se podría decir el epíteto oprobioso que nos viniera a la cabeza: infelices, desgraciados, poca madre. En fin, es muy temprano a lo mejor para lanzar ese tipo de adjetivos, pero no podemos decirlo de otra manera. 5 de junio de 2009, allá en tu tierra, mi querido Vicente, en Sonora, esta tragedia que ha dejado lacerada al pueblo de México, no solamente al estado de Sonora, sino a estas 49 familias, pero además también a los 106 niños y niñas que resultaron heridos, niños chiquitos, niñas chiquitas, o sea, tenían entre 5 meses y 5 años de edad. Y entonces esta señora con la mano en la cintura sale, comparte fotografías. Esto es una burla desde mi punto de vista, porque ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. En 2009, le estoy diciendo, este señor usurpa la presidencia de la República. A finales de 2006, ¿se acuerda usted? Aquel fraude monumental, con ayuda de las televisoras, por cierto, con ayuda del Instituto Nacional Electoral, bueno, el IFE, el INE, la misma cosa, la misma gata, pero revolcada. Entonces, ¿qué sucede? Pues con la complicidad de todo el gremio prianista, porque ahí estaban todos estos personajes, sujetos que trabajaban en el PRI, sujetos que trabajaban en el PAN, Felipe Calderón en la presidencia, Eduardo Burs ahí en la gubernatura del estado, la familia de Felipe Calderón, la familia de Margarita Zavala, metidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y haciendo negocios millonarios con la subrogación de los servicios que llevó a la tumba a estos niños y a estas niñas. 49 almas muertas gracias a que estos desgraciados hicieron negocio y que subrogaron las guarderías, entre otras muchas cosas, en la época de Molinaro Orcasitas. Que no se nos olvide Molinaro Orcasitas, que no voy a lanzar maledicencias en contra de un sujeto que ya murió, porque ya seguramente estará pagando las que hizo, pero un sujeto completamente avieso que servía. Acuérdese usted de aquella comparecencia emblemática donde Gerardo Fernández Noroña prácticamente hace que se retire Juan Molinaro Orcasitas, llamándolo incluso asesino. Lo llama por sus propias palabras. Lo que hizo este señor estará en la memoria histórica de este país. Triste recuerdo y bueno, pues también hay que tener nuestra veladora recordando estas pérdidas infantiles, mi querido Vicente, pérdidas infantiles que son parte de este momento histórico tan funesto que fue cuando se dan la mano justamente, o ya se dan un abrazo el PRIAN, y cuando se unen todos en contra precisamente de lo que ya comenzaba a visorarse como la transformación. ¿Y cómo ves la liberación del hermano de Nemesio Ceguera, querido Ricardo? Y recontra dijeran por ahí un tocayo de pelona que narra el fútbol. Pues ya, ahorita lo acabas de poner, ya no es un rumor, está plenamente confirmado. Ya vimos el video de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, el hermano del Mencho ya está en la calle, ya está libre. Hoy en la conferencia presidencial mañanera, Rosa Isela Rodríguez corrobora
que ha salido libre en la madrugada del día de hoy, el hermano del peligrosísimo Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder indiscutible del cártel Jalisco Nueva Generación. Digan lo que digan, Don Rodo, como le dicen a este sujeto, estuvo retenido ahí en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, pero lamentablemente este presunto delincuente duró poco en reclusión. Y duró poco, Vicente, porque como la gente ya a esta hora debe saber, un juez de control ordena su inmediata libertad por supuestas irregularidades cometidas durante su detención, que por cierto se llevó a cabo allá en Autlán de Navarro, en Jalisco, tierra que malgobierna Enrique Alfaro, tierra políticamente dominada por Movimiento Ciudadano y por el PAN, que son exactamente la misma cosa. Pero lo que tampoco es un secreto, y que la gente lo ve a ojos vistas, es que el Poder Judicial está podrido, está corrompido hasta la médula. Hoy, Rosa Isela está diciendo que este señor Don Rodo, Abraham Oceguera, está en la calle, libre completamente, y se ve el enojo de Rosa Isela. Rosa Isela, que siempre está mesurada, la veo yo con cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque está revelando en este audio, este video que acaba de ver hace un momento usted aquí en Sin Censura. Dice que el Poder Ejecutivo, preocupado evidentemente por esta situación, solicita la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte habla, la Corte se pronuncia, pero hace lo que nosotros nos imaginamos, lamentablemente. Toma una decisión sorpresiva y francamente escalofriante. El máximo tribunal, entre comillas, de este país justifica y hasta por escrito la actuación de este juez que ordena la liberación del tal Don Rodo. Hay que escuchar, bueno, yo no se le recomiendo, ya lo escuché yo por usted, pero le digo que es el abogado de Don Rodo, ya se fue a quejar ahí a la Cueva de los Malandros, como dices tú, Vicente y Toño, ahí a Radio Fórmula. Ya estuvo el abogado de Don Rodo con Azucena Uresti, ya fue a decir que su cliente fue detenido de manera irregular, ya fue a lanzar todos los tópicos burdos y maniqueos de quienes defienden a los criminales, y bueno, pues ahí le pusieron los micrófonos. Esto no se puede permitir. Tiene que haber una urgente, ya no rehabilitación, una urgente reconstrucción del Poder Judicial, y precisamente por eso hay que impulsar pues otro tipo de medidas. Yo no se lo quiero decir con todas sus letras, se lo quiero sugerir, porque después van a decir que ando promoviendo tal o cual voto y no sé qué inclinación. No, porque ahora hay que decir las cosas así, mi querido Vicente, con ciertos eufemismos, porque ya están ahí pues los jueces, hay jueces en todos lados. Si fuéramos delincuentes, yo creo que no habría ningún problema, pero como somos periodistas, entonces nos demandan, nos fiscalizan, nos echan ahí nos ponen ahí el ojo, nos hacen pasar por las aduanas, pero a los delincuentes, el Poder Judicial los deja en la calle. Terrible situación, Vicente. Así es, Ricardo. Y para cerrar, antes de ir con Manuel Hernández Borboya, que también ya llega al sistema, seguramente has escuchado en redes sociales este meme de un chavalo que lo llevan, parece que para ser arrestado, y empieza a decir: tengo miedo. Ricardo Sevilla, tengo miedo. Me acabo de enterar en Radio Fórmula, en una noticia de último minuto. Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego inició un proceso contra los autores intelectuales y materiales de las campañas de noticias falsas contra Banco Azteca, pues se difundió que estaba en bancarrota y varios clientes decidieron sacar su dinero de la institución financiera. Por ello, la empresa lo catalogó como terrorismo. Lo anterior se interpuso ante la Corte Federal de Distrito Norte de California en Estados Unidos ante las noticias falsas contra Banco Azteca que provocaron la salida de cientos de clientes de la institución. O sea que sí le pegó a Ricardo Salinas Pliego lo de las redes sociales. O sea que esto confirma, ahora entiendo por qué Ricardo Salinas Pliego se alebresta tanto contra tu servidor,
contra Álvaro Delgado, contra ti, contra Sin Censura, se mete con mi mamá, me levanta falsos de que yo le enseñé las nalgas al de Intendencia, que acoso o que me corrieron por acoso sexual de TV A lo mejor era un Azteca. reclamo, Vicente, a lo mejor era un reclamo y dice que se las enseñaste al de Intendencia y él las quería ver. Y celoso también salió. Bueno, pues resulta que acaba de publicar el comunicado Grupo Salinas y dice así: Poder Judicial de Estados Unidos inicia proceso de identificación y persecución de los autores intelectuales y materiales de la campaña de terrorismo en contra de Banco Azteca. Dice, Banco Azteca no cesará hasta asegurar que todo el peso de la ley caiga sobre quienes intentaron sin éxito afectar su confianza y solidez. Al tratarse de evidentes delitos y actos de terrorismo financiero, confiamos en que las diversas plataformas de redes sociales colaborarán diligentemente en el proceso de descubrimiento. Dice, hace unas semanas, derivado de la campaña terrorista que desde el anonimato un pequeño grupo de cobardes orquestó con el fin de afectar al sistema financiero mexicano y a Banco Azteca, interpusimos una serie de denuncias en contra de los autores intelectuales y materiales de esta. En seguimiento a ello, informamos que en días recientes una Corte Federal del Distrito Norte de California en Estados Unidos inició un proceso de identificación y persecución legal en contra de los responsables de estos ataques. Banco Azteca confía plenamente en que, habiéndose tratado de acusaciones y calumnias sin fundamento alguno, considerados incluso como actos de terrorismo financiero en las leyes mexicanas, las diversas plataformas de redes sociales basadas en Estados Unidos cooperarán diligente y expeditamente en este proceso. Hoy, como siempre, Banco Azteca refrenda su compromiso por ser parte de un país en donde exista certeza jurídica hacia el futuro y la prosperidad sea incluyente para todos. Oye, lo bueno es que dice que hace unas semanas, derivada de la campaña terrorista, que desde el anonimato, o sea que no nos incluiría ni a ti, ni a mí, ni a Toño, porque nosotros lo que decimos, lo decimos con nuestro nombre y apellido por delante. Ay, ya respiré, me asusté. Pero por si acaso, los dardos vienen hacia acá, que no lo dudaría ni tantito Ricardo Sevilla. Oye, si lo que él considera terrorismo bancario, no sé cómo le llama, ¿cómo se le consideraría entonces a la terrorismo de calumnia lo que hace él cuando escupe su veneno en redes sociales? ¿O cómo? Porque fíjate, estoy viendo su tuit. Hay un tuit de Ricardo Salinas Pliego en este sentido. Dice, mi estimado Bañagatos, no es sorpresa que así se refiera a Jesús Ramírez Cuevas, le va a caer la ley a usted y a todos los periodistas, entre comillas, por eso te digo que me da miedo, y propagandistas del régimen a quienes se les hizo fácil meterse con mi banco. Aunque hayan borrado las publicaciones, vayan aflojando el cuerpo porque no se imaginan el tamaño del problema que se aventaron encima. Y ya salieron personajes como Manuel López San Martín, que no vaya a pensar usted que es mascotita, peoncito de Ricardo Salinas Pliego. Él es un moderador de debates imparcial, honesto. Dice, a los que escudados en el anonimato lanzaron una campaña de terrorismo contra Banco Azteca, en Estados Unidos inició el proceso de identificación y persecución de los autores intelectuales y materiales del ataque. O sea que cuando nosotros decimos, no compren Electra, saque su dinero de Banco Azteca hasta que Ricardo Salinas Pliego pague los más de 60,000 millones que le debe al SAT. ¿Es terrorismo financiero, mi querido Ricardo Sevilla? Ahí te la dejo de tarea, creo que va a ser un tema importante y por eso, nuevamente, poniéndome el guarache antes de espinarme, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los manotazos censuradores y de poder, porque lo que tiene es poder económico, el señor Ricardo Salinas Pliego, su amigo, ¿habría manera de que, señor presidente, se replantee desde Presidencia de la República
la política de distribución de presupuesto de publicidad oficial que ha beneficiado y sigue beneficiando a TV Azteca, a Grupo Salinas con cientos de millones de pesos. Señor presidente, nosotros seguimos con la resortera, con nuestro tirador, le decimos acá en el norte, dando la batalla, pero si ustedes le siguen dando cientos de millones de pesos en publicidad oficial a estos, les siguen de alguna manera también financiando esta posibilidad de querernos aplastar. Ya no, señor presidente, pero al final es mi opinión, mi querido Ricardo Sevilla. Bueno, por varias cosas. Primero que nada, a mí Salinas Pliego no me odia. Yo creo que me quiere porque las respuestas que siempre me dio antes de bloquearme eran las de un Box Bunny lanzándome besos. Entonces, yo creo que sí me quería bien o me quería irónicamente este señor. Yo he dicho que es un usurero y ahí no miento para nada. Lo he dicho pues claramente con todas sus letras. Hemos publicado y hemos presentado aquí en Sin Censura testimonios, reportajes, notas informativas, información dura y tupida. No estamos incurriendo en ningún tipo de tergiversación de la información. Nosotros conocemos bien, he de decirlo, los géneros periodísticos y sabemos muy bien cuáles son las características de los reportajes, de las crónicas, de las notas, de todos los géneros periodísticos. Ahora bien, yo ando desde hace mucho tiempo a la espera de una demanda de uno de estos millonarios, porque acto continuo yo colocaría una contrademanda y entonces sí, a lo mejor ya no transmito desde la azotea, a lo mejor ya no me da tanto calor, a lo mejor ya no tengo que tener un ventilador aquí enfrente, que si yo tuviera melena me despeinaría. No, a lo mejor ya me va diferente. Este señor tiene miedo y se lo digo en serio, porque van a decir, esa es una frase hecha. No, sí tiene miedo. El señor tiene miedo, ¿por qué? Porque ya nadie ve, y revise usted los ratings de los programas que este sujeto tiene. Puede consentir a La Torre y a este nuevo palafrenero que es López San Martín, los puede consentir y él creer que son líderes de opinión. No lo son, porque la gente se está informando a través de redes sociales. Ya es muy difícil que una persona no tenga un dispositivo, un teléfono, y desde ahí vea programas como Sin Censura, programas como Los Datos Duros, ojalá, como otros programas, y ahí se está informando. Entonces este señor sabe que la audiencia se le está yendo, y con la audiencia los clientes también. Sí están sacando la lana, Vicente, no es terrorismo, es simple y sencillamente abrirle los ojos a la población, y la población ya los tiene bien abiertos como platos, y está atenta a las tranzas de este sujeto. Tengo miedo. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales y a tus esfuerzos independientes. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor antes de que nos mande este señor a la calle, porque pues ahí tendríamos que vender los muñequitos y los libros ahí para poder seguir diciéndole a usted que saque su dinero de Electra, que saque su dinero de Salinas y Rocha y que cambie de Afore, simple y sencillamente cambie de Afore, ya no vaya a Afore Azteca, eso se lo digo. Hágame caso, por favor. Síganme en mis redes sociales en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo24.mx, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos haciendo enojar al usurero. Un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Muy bien, mi querido Ricardo, estamos al pendiente. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y déjenme